Hola queridos amigos y amigas que están acompañándonos en este nuestro cuarto programa de la segunda temporada de Discusión Bíblica. En esta temporada estamos hablando sobre el papel de la comunidad en la iglesia y habíamos comenzado semana pasada sobre el tema específico de la justicia y la misericordia en el Antiguo Testamento. La primera parte de la semana pasada y ahora vamos a hacer la segunda parte. Como siempre queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan en Perú, que nos escuchan en México, a algunos en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Colombia y en Chile también. Entonces les damos la cordial bienvenida y esperamos que nos acompañen y aguardamos sus comentarios también en Facebook y vía YouTube. Damos la bienvenida a César. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, Moisés. Buenos días, Edson, Sonia, a todos los amigos oyentes. Estamos felices de continuar el estudio de la Sagrada Escritura, que seguramente nos puede ayudar a ser mejores personas. Aprovecho también para mandar un saludo para mi amigo Valdelario Cordeiro, de la ciudad de Manaus, aquí en la selva brasilera. Muy bien, ¿cómo estás, Edson? Estamos muy bien, Moisés. Muy buenos días, César. Muy buenos días, amigos oyentes que como cada semana nos acompañan en el estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión quiero enviar un saludo para la familia Ramírez Telles, para Yesmaí, que nos escucha desde el estado de Tlaxcala, aquí en el país de México. Muy bien, queridos amigos, como habíamos comentado antes, esta semana nosotros vamos a discutir sobre la segunda parte de nuestro tema, justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Más antes de comenzar nuestro primer segmento, vamos a enviar saludos a algunos de nuestros amigos que nos contactaron vía Facebook en esta semana. Un saludo muy especial para Carlos Guamán, Israel Marín, Rodolfo Flores y Wilber Sop Jean-Pierre. Estamos de vuelta, queridos amigos, y vamos a abrir nuestro tema de discusión esta semana. La semana pasada habíamos hablado sobre los sábados, el sábado de reposo semanal, el sábado, el año sabático a cada 7 años y también el jubileo a cada 50 años. Como Dios había provisto de manera que no hubiera la pobreza, que hubiera igualdad entre las personas, también que se perdonaran las deudas, que se atendieran a los huérfanos, a las viudas. Entonces, esta semana nosotros tenemos algunas lecturas adicionales en el libro de Ezequiel. Tenemos algunas lecturas en el libro de Miqueas también, el capítulo 6, y queremos discutir algunos de esos asuntos. La primera pregunta que yo quería discutir con César, Edson y ustedes, nuestros amigos, era, semana pasada nosotros vimos que necesitamos, como miembros de iglesia o comunidad religiosa, hacer nuestra parte para aliviar la necesidad de nuestro prójimo, para poder ayudarlos a caminar de manera digna, para que no puedan pasar hambre, para que puedan tener abrigo. Llegamos al punto de discusión en que vimos que era necesario que haya una transformación en nosotros antes de poder dar para las personas, que yo no puedo dar aquello que yo no tengo. Y yo quería retomar la discusión en ese punto, ¿no? Esta transformación para que la persona pueda hacer la voluntad de Dios es una transformación que tiene que suceder de manera grupal, es decir, a nivel de comunidad religiosa o iglesia, o tiene que suceder a nivel individual. ¿Qué puede decirnos eso? Yo creo que hasta aquí el punto de nuestro tema nos llevó a que el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de Dios, se realiza de manera individual. Algunos textos, algunas analogías que nos muestra la Sagrada Escritura, nos menciona que nosotros tenemos que tener una luz propia o una fuente de vida. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, del capítulo 47, del 1 al 8, nos habla sobre un agua que brota del umbral de la entrada del templo, que al principio es mínima porque dice que Ezequiel camina unos 500 metros y le llega a los tobillos, camina 500 metros más y llega a las rodillas, 500 metros más a la cintura, y otros 500 más se vuelve un río que ya no se puede cruzar sino solamente nadando. Esto nos indica que aunque el trabajo y la transformación de nuestra vida nace
del corazón de Dios, nace de los propósitos, nace de la intención de Dios para nuestra vida, nuestra transformación va en aumento y va creciendo constantemente. Entonces el trabajo es individual, sin embargo también a medida que yo voy dando ese mensaje, dando la esperanza de vida, dando luz, me lleva a la necesidad de yo buscar compañeros o amistades que puedan hacer lo mismo que yo. Y puedo yo identificarme con un grupo de personas y de repente hacer una labor, un trabajo por algún necesitado. Y entonces yo me siento un poquito más en cooperación. Esa labor que empezó de manera individual puede trasladarse a un grupo de personas. Entonces quizás este grupo de personas me dé inclusive muchas ideas o pueda yo tener otras estrategias, utilizar otros medios que ellos puedan conocer otras personas. Entonces el trabajo en equipo me podría servir también para mejorar yo la efectividad que yo tenga con el trabajo por los más necesitados, ¿no? Entonces yo creo que puede ser individual, pero a medida que yo pueda querer perfeccionar mi trabajo, tendré que echar mano de otras personas para realizar bien mi interés, ¿no? César, Edson está colocando aquí, ¿no? La práctica del bien puede ser iniciada individualmente y después unir otras personas y convertirse en un movimiento mayor. Mas la pregunta original era si la transformación en el corazón de la persona para comenzar a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso es un acontecimiento grupal o individual. De alguna manera Edson está señalando que comienza de manera individual. ¿Tú estás de acuerdo? Claro, el cristianismo en esencia es la aceptación personal de Cristo en su vida. No hay aceptación grupal de Cristo, eso no existe. Cada uno tiene que tener su encuentro personal y entender que Cristo es el que le dio la vida. Para mí por ahí comienza. Que la vida que cada uno tiene no vino de la suerte, no vino ni siquiera de sus padres, vino de Cristo. Y entonces desde ese punto de vista tenemos que darle gracias a Él y a partir de eso aprender a caminar de acuerdo a las enseñanzas que el cristianismo tiene para dar. Y esa caminada, que le decimos caminada cristiana, cada vez se va fortaleciendo y se va fortaleciendo, y la idea de un Dios personal cada vez se debía fortalecer más y más y más y más y más, hasta un tal punto que uno prácticamente lo único cosa que va a faltar es verlo cara a cara. Cuando se va al grupo hay un engaño, porque se espera de que Cristo se manifieste pues en todos nosotros al mismo tiempo, ¿sí? Y cada uno tiene diferentes situaciones, condiciones, dudas, entonces somos bien variables cada uno. Entonces, para que el Señor de una sola vez agarre todo el grupo y todo el grupo de una vez se acepte al Señor como Salvador, eso puede suceder, pero en el fondo es individualmente, cada uno va a tener que sentir. Ahora, querer hacer las cosas porque los otros lo están haciendo, entonces es una falsedad. O sea, no me nació en el corazón. Simplemente es una actitud para no quedar relegado y no ser rechazado por la sociedad, por esa comunidad. Y como yo quiero que esa comunidad me acepte, entonces prácticamente me estoy sometiendo y estoy prácticamente simulando como si Dios estuviera conmigo o como si yo fuera un cristiano de verdad. Entonces es un proceso de simulación que realmente sería pues una mentira. Probablemente, además, esto esté sucediendo más veces que lo otro en las comunidades cristianas. O sea, existe mucha disimulación y poca verdad, poco deseo de ser seguidor de Cristo. Más se quiere tener el título o el nombre, pero poco de lo que se vive y lo que hace un cristiano. Muy bien, entonces queda claro que la transformación debe comenzar en la persona. Y es la propia persona que tiene que buscar eso, ¿no? Buscar un acercamiento con Dios, abrir el corazón a Dios, de manera que Dios pueda transformar el corazón de la persona. Y si eso sucede dentro de una comunidad, probablemente va a tener una influencia positiva con los otros miembros de la comunidad, ¿no? Y eso tal vez pueda, como dijo Edson al comienzo, tener un efecto cascada que pueda tal vez hacer una obra mayor, ¿no? Que sucediera solamente individualmente. Muy bien.
Ya que la transformación es individual, es decir, la presencia de Dios en la persona es algo que acontece de manera completamente personal. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de una iglesia, ¿no? O una comunidad religiosa? En todo caso, podríamos adoptar una vida de ermitaños o de, no sé, de monjes, de alguna manera, una vida solitaria, en algún sentido, más haciendo el bien a todos, haciendo bien a otras personas, y tal vez sin necesidad de pertenecer a una comunidad religiosa. En este sentido, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál serían los beneficios o la importancia de pertenecer a una comunidad religiosa? ¿Qué puede decirnos eso? Yo creo que la importancia radica en el lugar donde se pueda, de una manera más sustancial, encontrar esa esperanza o esta fuente de vida. Es decir, si se encuentra de manera exacta un lugar, un grupo de personas que atienden las necesidades de los más necesitados, entonces mucha gente podría llegar a ese lugar. La Biblia menciona un ejemplo de esto en el libro de Ezequiel, capítulo 47, y en los versículos 9 en adelante, hablando justamente de este río que a medida que iba avanzando, iba creciendo, por donde pasaba, dice el versículo 9, todo hacía que volviera a la vida. Había inclusive, dice, en este río muchos peces en abundancia, y las aguas eran como aguas de vida. En el versículo 12 dice: a su orilla crecían toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se marchitaban y siempre tenían frutos. Sus frutos se daban cada mes y sus hojas inclusive servían para sanidad o eran hojas medicinales. Yo creo que el papel de la iglesia en la comunidad sería justamente para que mucha gente llegara y encontrara un lugar donde pudiera alimentarse, pudiera, como dice aquí, revivir. Esta comunidad le tendría que abrir las puertas, tendría que tener este papel vivificador en sus vidas. Sería como una especie de lugar donde ellos puedan encontrar una paz, una tranquilidad, puedan suplirse las necesidades de cada uno. Esa sería la importancia. Si no hubiera comunidad o si no hubiera iglesia que se preocupara por las necesidades de los demás, entonces ¿dónde tendrían que ir estas personas? Yo creo que esa sería como el papel actual de la iglesia, no ser una fuente de vida, una fuente de esperanza, un lugar exacto donde pudieran llegar y pudieran conocer una dirección exacta, ¿no? Eso me está colocando el papel de la iglesia en este sentido como el grupo que apoya, que provee a las necesidades de las personas, que acoge. Y César, yo quería preguntarte en este sentido, ¿cuál sería el papel de la iglesia para aquella persona transformada por Cristo, para aquella persona que tuvo el corazón no influenciado por Dios? ¿Cuál sería el papel de la iglesia para esa persona, no solamente para la comunidad? Bueno, cuando una persona se convence de que su salvación está en Cristo, y bueno, y él tiene la voluntad de estar en una congregación, en una asamblea, entonces él espera pues que allí se viva lo que se le ha enseñado, ¿no? Eso él espera, que no hay otro lugar donde se viva aquello que el cristianismo le ha mostrado. Entonces, ¿qué se espera? Se espera pues que la iglesia lo reciba y, claro, como ha ganado más experiencia, ya está más cuajada la experiencia cristiana, se supone, ¿no?, que la experiencia cristiana está más cuajada en la comunidad cristiana, entonces la persona va a entrar y ella prácticamente va a encontrar, por lo menos en su mayor parte, lo que dice la Sagrada Escritura: el amor, el respeto, el dominio propio y esas cosas, ¿no? Eso que espera la persona. Más suceden cosas pues extrañas, ¿no? Que la persona entra y no encuentra todo aquello que esperaba. La comunidad prácticamente lo recibe al comienzo y después ya prácticamente se olvidan de la persona, o solamente están interesadas en sus cosas, en sus ofrendas, en fin. Y entonces se desvirtúa totalmente lo que es una comunidad.
Entonces la iglesia tendría que estar viviendo pues el cristianismo. Y al vivir el cristianismo, entonces es fácil, esta persona se va a ir adaptando. Puedo colocar un ejemplo aquí. Por ejemplo, cómo funciona el islamismo. Cuando usted quiere entrar al Islam, entonces tiene que seguir los 5 pasos que ellos dicen. Y no te mandan a estudiar el Corán y esas cosas, ¿no? Te entra y sigue los 5 pasos. Más después de eso ahí, no es solo eso. Después usted va descubriendo después en el camino que existe un tanto de leyes, que son las costumbres registradas, que no están ni en el Alcorán, son unas costumbres, muy bien, que el profeta Mahoma, cuando estaba en vida, registraron todo su comportamiento, cómo él hacía sus cosas, cómo se comportaba, y todo eso se ha registrado, y son más de 40.000 habibis que están ahí, y que todo eso ellos tienen que seguir. Entonces existe una forma correcta de caminar, una forma correcta de vestirse, una forma correcta de mirar, una forma correcta de extender la mano, una forma correcta de relacionarse con su esposa, una forma, o sea, hay toda una serie de cosas. Y ahí como que funciona, el Islam te absorbe de tal forma que la comunidad te comienza a indicar esas otras cosas que nadie te enseñó, nadie te dijo, y la comunidad te va moldando y te va moldando, de tal forma que al final de unos años, usted es un Mahomet también. Entonces te absorbe de tal forma que te transforma. Entonces es diferente. Ellos te reciben, mas no te dejan suelto ahí, sino que te van envolviendo de una forma tal que es muy muy difícil después uno querer dejar todo eso ahí, porque usted ya está envolvido hasta el pescuezo. Es lo que tal vez ellos tienen de bueno, ¿eh? Digamos así, que realmente ellos sí se interesan en que usted camine de acuerdo a los principios de Dios, y no están interesados en tu dinero ni en esas cosas. O sea, en ese sentido, esa religión pues realmente tiene un sentido de mayor seriedad, ¿no?, que muchas veces el cristianismo se ha mostrado. Por eso tal vez sea una de esas razones por las cuales esta religión está creciendo hasta en nuestros países occidentales, ¿no? La iglesia necesita estar más preparada, necesitamos envolverlos más con cosas cristianas, no con otras cosas, ¿no? Con cosas cristianas, con cosas de Dios, y no con cosas pues banales, como está sucediendo muchas veces. Muy bien. Entonces vemos que el papel de la iglesia es más que, no es solamente externo y también no es solamente interno. Más la iglesia tiene un papel activo en ambos casos, ¿no?, tanto para mantener, para fortalecer a las personas que hacen parte de la comunidad, cuanto para atender a las necesidades y alcanzar a otras personas. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahora para enviar saludos a algunos de nuestros amigos que nos acompañan. Ya volvemos. Un abrazo grande para Isaac Telles, Geraldine Aguilar, Zaida Quintero, para nuestro amigo Noé Castro y Lino Belisario. Muy bien, estamos de vuelta, queridos amigos, en la última parte de nuestro programa, y ahora yo quisiera abordar una cuestión que viene como una consecuencia de lo que hemos discutido hasta ahora. Discutimos la transformación de la persona, y vimos que esa transformación tiene que ser individual, que es personal, no es un grupo, no hay que esperar que el grupo entero se transforme. Vimos también que la comunidad tiene un papel súper importante en la formación de una persona, en acercar a la persona más a Dios, en fortalecerla espiritualmente. Tiene un papel importantísimo en el sentido de ser una fuente de alivio a las necesidades de la comunidad que está necesitada. Es una fuente de consuelo, es una fuente de alimento, puede ser una fuente de ropa para personas que realmente no tienen estos recursos. Y llegamos aquí, ¿no? Incluso fue colocado el ejemplo del islamismo, de cierta manera, cómo ellos proceden, cómo ellos envuelven a la persona cuando está integrando. Y eso viene a cuestionar lo siguiente, ¿no? Muchas comunidades religiosas hoy no tienen iniciativas, no tienen programas permanentes de ayuda a los pobres, de ayuda a necesitados, sea huérfanos, sea viudas, puede ser extranjeros, refugiados, personas que están en la prisión. Sin embargo, parte de la comunidad hay personas que ven esta necesidad, ¿no?, y tal vez se sientan un poco incomodadas en el sentido de decir, no, es necesario que se haga alguna cosa. Más por otra parte, tal vez haya un miedo, ¿no?, de decir, ¿y será que la iglesia va a ver con buenos ojos esto? ¿Será que
¿debe esperarse que la iglesia tome la iniciativa o es el individuo que tiene que tomar la iniciativa? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿Qué puede decirnos Edson? Yo creo que cada uno, según la gracia y según la transformación que ha recibido y el llamado de Dios, debe por sí mismo actuar. Yo quiero leer aquí el propósito de Dios para nosotros como seres humanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí es interesante que el propósito, el ideal de Dios es que nosotros fuimos creados para buenas obras, aunque es interesante también saber de que las buenas obras en realidad son el resultado de la imagen de Dios en nuestra vida, de la transformación que Dios hace en cada persona de manera individual. Entonces, si Dios nos llamó para tener buenas obras, la iniciativa debe empezar con cada uno de nosotros. Esa obra, esa transformación que en Gálatas 5:22 se llama fruto del Espíritu Santo, en realidad es un estilo de vida. Allí en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad o mansedumbre, dominio propio, y no hay ley para condenar estas cosas. Esto es interesante, ¿no? Porque muchas personas pueden inclusive hasta limitarte, pueden decirte no hagas esto, no hagas lo otro, o de repente hasta desanimarte. Pero aquí el fruto del Espíritu Santo es todo este conjunto de características, y al final el apóstol Pablo dice: no hay ley para todas estas cosas. Eso quiere decir que no deben limitarte, no debes tener un prejuicio, o más bien no debes sujetarte a las leyes o a las condiciones que te den los demás, porque esto debe nacer de forma natural, en la vida diaria, en tu compañerismo, en tu interacción con los demás. Entonces yo creo que la iniciativa es personal, y si la iglesia o alguna comunidad quiere limitarte o te pone piedras de tropiezo, yo creo que eso tendrías que hacer más caso a lo que dice la Biblia y seguir haciendo tu obra, seguir haciendo el beneficio que quieres hacer por los demás, sin que los demás, o sin escuchar las opiniones y los límites que puedan ponerte la gente que está a tu alrededor. ¿Qué puedes complementar, César? Es verdad que tenemos que individualmente cumplir nuestra misión, porque nuestro único testigo es el propio Dios, y Él sabe si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de corazón o lo estamos haciendo para aparecer bien en la foto. El ejemplo de todo esto, de esta forma de actuar individual, es el propio Cristo. Y Cristo, Él decía: yo estoy haciendo lo que mi Padre me mandó a hacer, y yo lo glorifico a Él y Él me glorifica. O sea, Él entiende que Él tiene que dar cuentas a Dios Padre, y si los otros no les está gustando, pues Él no se va a importar con eso. Y muchas veces la iglesia se ha puesto más piedras en el camino para hacer las cosas que ayudar, y cada vez que está pasando los tiempos, por lo menos desde que yo estoy viendo el comportamiento general del cristianismo, cada vez el cristianismo está más parado, desacelerado. Esta situación de lentitud o desaceleración se hace cada vez más frecuente y más frecuente y más frecuente, a pesar de que parece que el cristianismo se está multiplicando y multiplicando, más se está multiplicando un cristianismo estático. Eso es lo que se está enseñando, eso es lo que se está predicando. Y el cristianismo dinámico, que se podría llamar a esto aquí, es poco, es muy poco, es pobre. Entonces, realmente se necesitan más personas para hacer este trabajo.
y hasta personas que no son ni siquiera de iglesia se están levantando para tratar de hacer alguna modificación a favor de la gente. Hay tantas cosas para hacer en la ciudad donde usted vive. Por ejemplo, las calles están sucias. Uno espera que quien limpie pues sean los otros, ¿no? Quien limpie sea los municipios, los responsables. Y básicamente quien va a hacer que su barrio sea un barrio mejor son la propia gente que vive ahí, no arrojando basuras, no dejando las cosas desordenadas, pintando sus casas, manteniendo las veredas de adelante limpias. Ahí se quejan, no, me falta árboles, no plantan. ¿Quién tiene que plantar? Es cada uno, tiene que preocuparse. Entonces, si el papel es capaz de influenciar en ese sentido a su comunidad, la comunidad va a ser una comunidad bonita, arborizada, con plazas, todo pintado, ordenado, iluminado y todo más. No es difícil. Y después mejora la calidad de vida de las personas que están en la comunidad. No es difícil. No son grandes presupuestos que se necesitan, sino que todos se miran a todos, o sea, nadie quiere tomar la iniciativa, un mira al otro, y piensan muchos que la iglesia solamente es para ir y orar y no para cumplir también ese papel social. Ahí está el tropiezo de la iglesia. No, la iglesia tiene que velar por la salud físico, mental y espiritual de las personas que viven ahí. Entonces, si usted es un cristiano y usted tiene una iglesia y al lado de su iglesia hay una plaza que está toda abandonada, lleno de basura, papeles, madera vieja, sofá viejo, ¿quién tiene que levantar eso ahí? Yo creo que tenemos que ver bien nuestro papel como comunidad para hacer estas cosas, porque individualmente uno quisiera hacer y a veces no puede, mas si uno junta un grupo de personas que tienen toda la voluntad de hacer una faena el domingo en la mañana, entonces lo van a hacer y así poco a poco, en poco tiempo ya van a tener una plaza bonita. En fin, eso sería mi aporte. Entonces, en realidad somos responsables por hacer los cambios tanto en nuestra comunidad religiosa, por tener iniciativas de ayuda al prójimo, como bien colocó César también, de mejorar el propio ambiente en que se vive, el barrio, ¿no? Y realmente, incluso nosotros somos responsables por cambios culturales, ¿no? Entonces, educar a nuestros hijos a ser cuidadosos, a poder colocar la basura en el lugar cierto, a poder ser respetuosos con las personas, a participar de la limpieza, a aprender a no dejar las cosas para los otros. Entonces, todos esos cambios culturales que son deseables y que muchas veces nosotros criticamos, ¿no?, a los gobiernos, diciendo nada más el gobierno debería hacer eso, hacer lo otro, y esperando una intervención tal vez política, tiene que comenzar por nosotros y por las personas que están a nuestro alrededor. César. Moisés, tengo aquí un ejemplo aquí. Aquí en la ciudad de Manaus existen lo que le dicen igarapés, que serían pequeños ríos afluentes que desembocan al río Amazonas. Y estos ríos aquí, el gobierno saca más o menos 4 toneladas, más de 4, 10 toneladas por semana de basura, porque lo llega a tapar la salida del río, ¿no? Y el río trata de buscar su cauce y comienza a invadir otras cosas. Y el puente, el nivel del agua se sube prácticamente hasta el puente. Ahí tiene que estar haciendo eso. Más la pregunta es, ¿quién que está arrojando esa basura ahí? La gente aquí se ha acostumbrado a arrojar basura al río. Y eso ahí es tan difícil hacer entender esa situación. Y en eso, de donde viene ese río, hay muchas y muchas iglesias cristianas, muchas. Ahí todas estas iglesias cristianas piensan que no es su deber enseñar a los fieles de que eso ahí no se debería estar haciendo. Y después llega todo el curso de estos ríos, pequeños ríos, pues es un lugar nauseabundo, todo ese camino. Entonces, es solamente para que veas como que la culpa no es del gobierno, la culpa es de la gente que no tiene esa conciencia de querer tener un lugar más agradable para vivir. Muy bien, Edson, palabra de despedida. Yo creo que con esta lección hemos aprendido que Dios quiere que tratemos con mucho cuidado, con mucho amor a todos los demás entre nosotros. Quizás no debemos olvidarnos
y tratar con indiferencia y apatía las situaciones sociales en las que vivimos. Dios quiere llevarnos hacia un objetivo principal, que es ser semejantes a Él. Que Dios nos bendiga y nos escuchamos la próxima semana. César, despedida. Bueno, yo quería despedirme de nuestros amigos oyentes, deseando que tengan una buena semana, un buen trabajo y que podamos ser mejores cristianos, no solamente para nosotros, sino para el bien de toda nuestra comunidad. Como dice Ezequiel 47:9, por donde corra este río, todo ser viviente en el que se mueva, vivirá. Nosotros somos parte de ese río y donde pasemos tenemos que tratar de suscitar vida y no muerte. Entonces, hasta la próxima semana. Muy bien, queridos amigos, entonces nos encontramos la próxima semana en nuestro programa de discusión bíblica. Inviten a sus amigos también para poder escucharnos, para poder acompañarnos, y les esperamos también que manden sus saludos y que envíen sus preguntas, comentarios a nosotros también. La próxima semana estaremos tocando el tema Jesús y el alcance de la comunidad. Hasta la próxima semana.